Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en el capítulo de hoy de esta semana, y ya que se acerca el final de año, vamos a dar un repaso a cómo ha quedado la nueva fiscalidad en todo lo que tiene que ver con planes de pensiones y algún producto alternativo que puede haber a los planes, ya que, como veremos un poco ahora, se ha rebajado sustancialmente las aportaciones que se puede hacer y a su vez que pueden tener derecho a deducción. Y luego al final del capítulo también hablaré de un par de estudios, uno de FEDEA y otro del Instituto Nacional de Estadística, sobre cómo estamos en España en relación a la pirámide poblacional, la esperanza de vida y demás, que enlaza un poquito con lo importante o lo relevante que es al final tener una previsión de ahorro para la jubilación. Bueno, primero, como he dicho, empezamos por las novedades fiscales para los años. Vamos a hablar de los años 2021 y lo que se aproxima para el 2022, que también es relevante. Bueno, aquí lo que vamos a cortar son los principales cambios, cómo afectan, y vamos a analizar un poco si sigue siendo atractivos los planes, así como las posibles alternativas que puede haber. Bueno, como decía anteriormente, el Gobierno ha introducido una disminución de los límites máximos de reducciones, lo que son deducciones fiscales a planes de pensiones individuales y a planes de previsión asegurado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que entró en vigor a principios de año, incluye estos cambios que afectarán a todos los partícipes de planes de pensiones. Es importante distinguir varios puntos que vamos a ver a continuación. El más relevante es que se ha reducido a un máximo de 2.000 euros anuales el límite conjunto de reducciones por un mismo contribuyente, por todas las aportaciones a los sistemas de previsión social, planes de pensiones individuales, PPAs, planes de pensiones de empleo, planes de previsión social, empresarial y mutualidades. Este límite anteriormente era de 8.000 euros, es decir, ha habido una rebaja muy relevante. ¿Vale? Es verdad que el nuevo límite de reducción de 2.000 euros podría incrementarse en hasta 8.000 euros adicionales, lo que haría un importe de 10.000 euros en total, por contribuciones del empleador a favor del empleado a instrumentos de previsión social. Aquí ya incluyen planes de pensiones de empleo, planes de previsión social empresarial, es decir, que ya tiene que ser una aportación de la empresa donde cada uno trabaja. En este caso también tendrán que cumplir como máximo que sea o el 30% de los rendimientos dentro del trabajo. Así pues, sumando estos 8.000 euros, el límite podría alcanzar los 10.000. En el caso de aportaciones a planes de pensiones en los que el titular sea el cónyuge, si éste no obtiene rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros, también se ha limitado el máximo de aportación, pasando de 2.500 anteriormente a 1.000 euros anuales. Bueno, hay algunos casos más que tampoco vamos a entrar, que es en el caso de partícipes residentes en Navarra. Los límites de reducción a planes de pensiones individuales también se reducen y pasan de 3.500 a 2.000 en caso de personas con una edad menor o igual a 50 años y de 6.000 a 5.000 para mayores de 50. Bueno, diferentes preguntas que nos podemos hacer.
Una de ellas. ¿Cuánto puedo destinar al año a mi plan de pensiones? Pues como he dicho anteriormente, el límite financiero será el límite absoluto para las aportaciones, que actualmente será de 2.000 euros. Es decir, aunque queramos aportar más, no se puede. Y esto está prohibido superar este límite financiero. De hecho, si en un momento dado se supera, porque lo hacemos a dos planes de pensiones diferentes y que en un momento dado no se han dado cuenta, con el tiempo nos devolverán ese importe porque no es, está prohibido. Bueno, como decía, ¿qué cambios hay para los planes de pensiones para 2022? Pues que se sigue rebajando el límite y en este caso lo bajan a 1.500. Bueno, como hemos dicho anteriormente, planes de empleo. Bueno, aquí para los planes de empleo, que al final son planes de pensiones ofrecidos por las empresas a sus trabajadores, el límite para la empresa se eleva hasta los 8.500, mientras que el umbral conjunto empresa y trabajador se mantiene en los 10.000 euros. Bueno, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en España hay 1,9 millones de personas suscritas a un plan de empleo. Como novedad, se da la opción al trabajador de igualar su aportación a la de la empresa, sin que la suma de los dos supere los 8.500. Bueno, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿siguen siendo atractivos los planes de pensiones? ¿Hay alternativa? Bueno, pues al final atractivos siguen siendo desde un punto de vista de la fiscalidad, pero al bajarla tanto, pues lo que se aporta es bastante poco. Pero bueno, siempre todo lo que metamos en un plan de pensiones, bien sean los 2.000 euros que hay de máximo o si es un plan de empleo, siempre va a reducir nuestra base imponible, con lo cual eso siempre nos va a venir bien. Cierto es que en el momento del rescate futuro, los rendimientos de ese plan de pensiones van a rendimientos de trabajo. Entonces, en ese caso, nunca sería conveniente rescatarlo de forma íntegra el primer año de que hayamos empezado la jubilación. Siempre será mejor rescatarlo en forma de renta, una cantidad mensual, porque tendrá menos impacto. Quiero decir, si tenemos un plan de pensiones con una cantidad de 300.000 euros acumulada y lo rescatamos en forma de capital, pues el impacto fiscal que vamos a tener es muy, muy elevado. Si lo rescatamos en forma de renta y todos los meses vamos detrayendo una cantidad en función de la pensión que tengamos en ese momento y es como alternativa a la pensión, probablemente tendrá anualmente un impacto menor. No es lo mismo rescatar 300.000 de golpe que, por decir una cifra, 20.000 o 30.000 todos los años. El impacto es mucho menor. Estaremos en una base de cotización más baja, por un lado, con lo cual pues tendremos que pagar por esos rendimientos de trabajo mucho menos. Al final los planes de pensiones no deja de ser base principal un ahorro y por otro, bueno, pues un incentivo fiscal que lo que no estamos pagando ahora porque nos está reduciendo la base imponible, pues en un futuro nos la aumentará porque siempre lo tenemos que hacer por vías de... Siempre hay que sacarlo y va a rendimientos de trabajo. Bueno, como decía, ¿siguen siendo atractivos los planes de pensiones? Bueno, pues sí, aunque se haya bajado. También hay otras formas de ahorro a largo plazo que vamos a ver un poco. Es verdad que no hay muchas más y una de ellas pues puede ser los planes individuales de ahorro sistemático, que se conocen como PIAs. Vamos a dar un repaso a los PIAs. Es verdad que en términos generales hay que decir que los PIAs tienen muy buena fiscalidad, pero los PIAs diseñados como están, porque es una combinación entre un seguro de vida de ahorro combinado con una parte en fondos de inversión, pero al ser un producto que tiene mucho componente de seguro de vida, es verdad que las ventajas fiscales son elevadas, pero es que en los PIAs la rentabilidad
es muy baja por cómo está diseñado el producto. Aunque alguien quiere invertir todo el capital de un PIAS en fondos de renta variable, no es posible, porque tiene un componente de seguro de vida que lo hacen que mucha de la parte esté asegurada. En muchos de los casos los PIAS, como ahora veremos, hay que dejar los 5 años, los rendimientos que se saquen de ese PIAS, en muchos casos, si lo hacemos bien, están exentos, pero es que lo que no va a haber es rendimiento, y encima, como viene la inflación de alta, es decir, no nos va a cubrir ni el poder adquisitivo. Es verdad que en un momento dado puede tener cierto sentido y puede ser especialmente ventajoso para alguien que sea mayor de 65 o de 70 años por el tratamiento fiscal, porque viene de otro producto, pero es que los PIAS, en términos generales, no vamos a buscar el PIAS por buscar la rentabilidad. Bueno, vamos a hablar un poco de los PIAS. Es un producto que no tiene mucha historia, ha aparecido en el 2007, y al fin y al cabo, ¿qué es un PIAS? Pues como decía anteriormente, un PIAS es un seguro de vida de ahorro a largo plazo enfocado a complementar la pensión pública de jubilación mediante el cobro de una renta vitalicia a la jubilación, y que en caso de fallecimiento, que eso sí que puede ser una ventaja, garantiza un capital asegurado adicional al saldo acumulado a esa fecha, por el componente de seguro de vida que hablábamos antes. De hecho, en algunos círculos lo denominan seguro de ahorro. Es decir, es un producto al que vas aportando un dinero que se va invirtiendo y que al cabo de un tiempo se rescata con ventajas fiscales. Sí, se rescata con ventajas fiscales, pero el problema es la rentabilidad. Bueno, como decía, se trata de una alternativa de ahorro a largo plazo a través de fondos de inversión combinado con un seguro de vida, a la que se aportan cantidades de dinero de forma periódica y que cuando se quiera recuperar se puede recibir en forma de renta vitalicia o como capital, bueno, igual que un plan de pensiones. La principal característica de los PIAS es que gozan de un tratamiento fiscal ventajoso frente a otros productos financieros de ahorro, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para ellos. Bueno, como decía, es importante aclarar en primer lugar que la diferencia de los planes de pensiones, las aportaciones realizadas a PIAS, en este caso, no reducen la base imponible del IRPF. En cambio, cuando se percibe la prestación en forma de renta vitalicia, no hay que tributar por los rendimientos generados. Como decía, los rendimientos obtenidos hasta la constitución de la renta vitalicia están exentos de tributación en el IRPF. Además, una vez que se comienzan a cobrar las rentas, estas gozan de un tratamiento fiscal especialmente ventajoso, sobre todo para los mayores de 65 y 70 años. ¿Por qué? Porque el cobro de una renta vitalicia disfruta de una reducción de la tributación en el IRPF que depende de la edad del asegurado en el momento del inicio de cobro de la renta. A mayor edad, menos impuestos, de forma que es recomendable comenzar a cobrar la renta a partir de los 70 años. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, alguien que comienza a cobrar una renta vitalicia de 1.000 euros a los 71 años, solamente tendrá que tributar 15,2 euros por cada renta, mientras que los mismos 1.000 euros de rendimiento en productos financieros, depósitos bancarios, fondos, etcétera, tributarán por 190 por cada ingreso, es decir, el 19%. La diferencia es abismal, pero como digo, la diferencia es abismal, pero también va a ser abismal la rentabilidad. Yo la verdad que los PIAS los estoy tratando aquí porque es un producto que tiene ciertas ventajas para un determinado público muy objetivo. A mí personalmente no es un producto que me encaje, porque al final yo siempre voy buscando más la rentabilidad. Evidentemente las ventajas fiscales están muy bien, pero ¿para qué quiero una ventaja fiscal de algo que no voy a tener rentabilidad? Pues al final no hay tal ventaja fiscal, porque al no haber rentabilidad pues no hay ventaja. Es verdad que tiene liquidez inmediata, que es la ventaja más relevante frente a los planes de pensiones, ya que se puede rescatar el ahorro en cualquier momento y de una sola vez. Es verdad también que si se opta por esta opción de rescate, sí hay que tributar en el IRPF, porque en los PIAS hay que dejarlo
como mínimo 5 años desde la fecha de la primera aportación para poder tener las ventajas fiscales. Bueno, como decíamos, tiene flexibilidad en el cobro porque, a diferencia de los planes de pensiones, la prestación no está ligada a la fecha de jubilación. Para aprovechar la fiscalidad de la prestación en forma de renta solamente hay que esperar 5 años de la fecha de la primera aportación. Por ejemplo, si alguien tiene 45 años y aporta un PIAS y está a 5 años, pues cuando lo empieza a rescatar ya se puede beneficiar de las ventajas fiscales, aunque tenga 51 años. Bueno, por resumir, puesto que la mayoría de los PIAs que se comercializan invierten en carteras de fondos de inversión, pero con un componente de seguro de vida, que es lo que le hace más conservador y, como digo, con poca expectativa de rentabilidad a futuro, se pueden configurar como una opción clara para aquellos ahorradores que quieran establecer un plan de ahorro a largo plazo, bueno, con esa como inversión a largo plazo, y que además pues valoran disponer de la liquidez. Yo, en ese caso, y que ya no reduce la base imponible, siempre soy más partidario de ir directamente a fondos, que los fondos lo puedes sacar cuando quieras, cuando tengas que cobrar la renta. Si has tenido una rentabilidad razonable, pues bueno, pues tendrás que tributar por ello, bienvenido sea, pero si has acumulado un capital relevante, a lo mejor resulta que solo tienes que ir rescatando parte para complementar tu nivel de vida, con lo cual tampoco la idea es sacarlo todo de golpe, con lo cual puedes ir tributando dependiendo de la cantidad que saques anualmente, al 19, al 21, al 23, en fin, etcétera, pero un poco por ahí va la cosa. Bueno, y esto lo quiero terminar con un par de estudios, sobre todo de cómo estamos en España en relación a la esperanza de vida. El primero es de Fedea, en el cual, pues bueno, es un estudio sobre la economía española y el proceso de envejecimiento en España, ¿vale? Vamos a dar un repaso. Lo que viene a decir es, bueno, mortalidad y esperanza de vida en la actualidad. España destaca en comparación internacional por tener una esperanza de vida más elevada, tanto al nacer como a los 65 años. En 2018, España era el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, siendo el único país que superaba los 83 años, exactamente con 83,2 años. Bueno, como dice el estudio, de nuevo ningún país europeo alcanza esta cifra. Además, en comparación con los países de la OCDE, solo Japón y Suiza superarían a España en esperanza de vida al nacer. ¿Esto por qué lo uno? Porque, bueno, al fin y al cabo, invertir tanto en un plan de pensiones, es verdad que ahora lo han reducido mucho, es muy interesante porque tarde o temprano todos sabemos que, como está diseñado el sistema de pensiones en España, pues el futuro no es muy halagüeño. Cada vez vamos a vivir más años, cada vez va a haber más personas en edad de jubilación, menos personas en edad de trabajar, y bueno, pues esto es una combinación que da igual el gobernante de turno que esté, pinta mal, en el sentido de que son habas contadas, es decir, menos gente aportando, más gente cobrando. El sistema público de pensiones en España, como está diseñado, es que los que están prácticamente trabajando lo que hacen es pagar las pensiones, con lo cual traigo esto a colación de que cada vez vamos a vivir más, va a haber más personas en edad de jubilación y menos personas trabajando, con lo cual es muy importante el ir ahorrando. Bueno, como decía, solo Japón y Suiza superan a España en esperanza de vida. Bueno, el aumento de la esperanza de vida en los últimos años se ha producido especialmente por la mejora a edades avanzadas, es decir, en las últimas décadas, donde se ha producido el mayor aumento ha sido en la esperanza de vida a partir de los 65 años. En la actualidad, una persona que cumpla 65 años tiene por delante 21,6 años de vida en España, es decir,
se va hasta los 87 años, 86,6 exactamente. De nuevo, pues España, nuestro país, destaca en este caso por ser el segundo país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, a edad para la población total, por detrás de Francia, donde es de 21,9 años en 2019. Bueno, y al mismo tiempo que se producía este aumento de la esperanza de vida a los 65 años, lo que vamos a ver es que a lo largo del último siglo se ha producido un incremento considerable de las probabilidades de supervivencia a esta edad. Mientras que a principios del siglo pasado la probabilidad de llegar a la edad de jubilación no llegaba al 35%, ahora supera el 90%. Esto quiere decir que la probabilidad de llegar a cumplir los 65 años es 2,7 veces mayor naciendo en 2019 frente a una persona que nació en 1908. A esto hay que unir el aumento de la esperanza de vida a esa edad, es decir, los años que tiene una persona por delante habiendo cumplido los 65. Si a principios del siglo XX esta cifra estaba en alrededor de 10 años, en 2018 es de 21,1, es decir, se ha duplicado. Esta variable cayó un poco en la época de la gripe y de la guerra civil, pero a partir de los años 50 ha ido aumentando de forma significativa. Bueno, como decía anteriormente, España estará entre los países más longevos y envejecidos de la Unión Europea. Ser capaces de entender los cambios demográficos del futuro es fundamental para anticipar los principales retos a los que se va a enfrentar la economía española en las próximas décadas, lo que decía anteriormente sobre la esperanza de vida. Bueno, como reflexión final de este estudio de FDA. En definitiva, los tres escenarios demográficos para el largo plazo nos dan un proceso continuado de envejecimiento hasta el año 2050 en España, donde la tasa de dependencia prácticamente se va a multiplicar por 2. Esto va a tener importantes implicaciones en múltiples dimensiones, entre otras sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, con el inevitablemente aumento del gasto asociado al envejecimiento, pensiones, sanidad y dependencia, es decir, va a aumentar mucho el gasto en pensiones, pero va a aumentar también mucho el gasto en sanidad y en dependencia, porque cada vez va a haber más personas más mayores. También sobre la productividad, con una fuerza laboral más envejecida. Bueno, en este artículo, como hemos visto, como el proceso de envejecimiento que estamos viviendo y que viviremos más intensamente en las próximas décadas, es probablemente una de las mejores noticias en el sentido de que cada vez pues vivimos mejor, nos alimentamos mejor, en fin, tenemos más esperanza de vida. Los trabajos pues cada vez no son como eran hace 40 o 50 años, en fin, hemos evolucionado a mejor, con el agravante de que al tener más esperanza de vida, pues las finanzas públicas lo van a resentir. Bueno, para entender un poco más basta también con analizar cuáles son las fuerzas que están detrás de la dinámica del envejecimiento poblacional. De todas ellas, sin que duda, la que sin duda tiene más incidencia en el envejecimiento es el espectacular aumento de la esperanza de vida. El progreso económico y social, como decía anteriormente, de las últimas décadas, genera que los ciudadanos vivan cada vez más y en mejores condiciones. Si en el año 1960 la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida a los 65 años en España era por un lado de 70 años y por otro de 14,4, es decir, la esperanza de vida era de 70 años y de 14,4 después de cumplir los 65 respectivamente, en la actualidad se sitúa la esperanza de vida en 83,6 y la esperanza de vida después de cumplir 65 en 21,6 respectivamente. Además, a la luz de las previsiones demográficas, este proceso de alargamiento de la vida continúa. En 2050 la esperanza de vida habrá aumentado en más de 3 años, hasta prácticamente los 87 años. Bueno, y termino también con un estudio del Instituto Nacional de Estadística en el cual dice muchas cosas, pero lo voy a resumir. Al final dice: 1 de cada 3 españoles tendrá 65 o más años en el 2050, ¿vale?
Y comenta, el porcentaje de población de 65 años y más que actualmente se sitúa en el 20% del total de la población alcanzaría un máximo del 31,4% en torno a 2050. A partir de entonces, dice el estudio, empezaría a descender. Así lo refleja el estudio Proyecciones de Población 2020-2070 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Dice, la tendencia demográfica actual muestra que el grupo de edad más numeroso a 1 de enero del 2020, que son los nacidos entre 1970 y 1979, es decir, las personas entre 40 y 49 años, lo seguirá siendo en 2050, con edades entre 70 y 79 años. En los últimos años de la proyección se daría un cierto rejuvenecimiento poblacional, conforme se vaya extinguiendo las generaciones de nacidos en los años 70 del siglo XX, que fue uno de los de mayor fecundidad. Por su parte, y de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia cociente en tanto por ciento entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años también alcanzará un máximo en torno a 2050 del 81,1%, es decir, una cantidad abismal, para ir bajando paulatinamente a partir de entonces hasta el 72,2% en 2070. Es decir, por centrarlo y poner una foto fija, lo que dice esto, que la población que va menor de 16 y mayor de 64 va a suponer el 81,1% en 2050, es decir, la gente que, digamos, no trabaja. Es una cantidad muy considerable. La población que pone hasta los pelos de punta. La población centenaria, los que tienen 100 años o más, pasaría de las 12.551 personas en la actualidad a 217.000, es decir, se va a multiplicar prácticamente por 8 al final del periodo proyectado, 2070, según apunta el informe del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, son muchas páginas, pero todas inciden un poquito en lo mismo y yo lo resumiría en 3 cuestiones. 1 de cada 3 españoles tendrá 65 o más años en el 2050 y lo que hemos hablado antes, del 81% las personas que tienen o menos de 16 años o más de 64. Bueno, y con esto concluyo el capítulo de esta semana, en el cual, pues bueno, ya que estábamos a final de año y muchos preguntáis por el tema de los planes de pensiones, pues quería hacer un repaso. Bueno, como siempre os dejo que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.